Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos hasta Guerrero para conocer el Museo de Arte Virreinal de Taxco. Y para hablar de este museo, pues nos acompaña el ingeniero José Miguel Tapia Delgado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, un placer. Gracias por la invitación. A mí me complace tenerlo aquí con nosotros porque hablar de Taxco es un pueblo mágico y sobre todo un museo que tiene tanta importancia como es el Museo de Arte Virreinal de Taxco, Casa Humboldt. Para entrar en materia, ¿me puede explicar qué es el Museo de Arte Virreinal de Taxco? Claro, por supuesto. El Museo de Arte Virreinal de Taxco se constituyó en 1992 en el gobierno del Ruiz Massieu, el gobernador Ruiz Massieu, y fue con una colección que se encontró en los tapancos de la iglesia de Santa Prisca. Esa colección se encontró alrededor de 1988. De la fecha de fundación al día de hoy, el museo está próximo a cumplir 29 años. Se le conoce como Casa Humboldt, pero en realidad no fue casa de Alexander von Humboldt. La casa recibió ese nombre, pero quien se presume mandó construir la casa fue Luis de Villanueva, el recaudador de impuestos de la colonia española. Sabemos que Taxco es un pueblo mágico que se caracteriza por los talleres de plata. ¿Y nos podría decir por qué es tan importante Taxco? Taxco es un referente minero en el estado de Guerrero. Taxco fue fundado, la ciudad ahora que nosotros llamamos Taxco, fue fundada en 1529 sobre un pueblito llamado Tetelcingo, ahora Taxco del Arcón. Anteriormente existe otra comunidad que se llama Taxco el Viejo, que fue ahí donde llegaron los primeros mineros. Uno de los mineros más importantes que estuvo aquí en Taxco fue José de la Borda, el que mandó construir la iglesia principal de nuestra ciudad. Taxco es una ciudad colonial, es bella, sus calles son impresionantes. Es una magia desde que se llega a la ciudad porque todas las calles están empedradas entre negro y blanco, los contrastes son fantásticos. Las casas que tiene Taxco todas son en blanco. La forma en la que la minería dejó a Taxco como un referente de plata en el país ha permitido el desarrollo turístico de la ciudad. Hace un momento usted mencionaba que la iglesia de Santa Prisca, ahí me parece que hay una obra que a mí me llama mucho la atención, que es una virgen embarazada, que creo que es la única en su estilo. ¿Sabe algo respecto a esta obra? Sí, la pieza de la Virgen de Guadalupe que está embarazada es de las pocas que se representan. Esa fue creada por Miguel de Cabrera, que fue quien pintó junto con su equipo los retablos de toda la iglesia de Santa Prisca. Entonces ese es muy impresionante porque pocas son las representaciones que se hacen a nivel mundial de la Virgen en cinta. Hablando ya del Museo de Arte Virreinal de Taxco, ¿qué nos podemos encontrar? Si nos podría hacer un recorrido en sus 14 pequeñas salas que tiene. Claro que sí. Lo primero que van a encontrar va a ser una construcción impresionante. Es una construcción que muchos denominan como barroco mexicano, pero en realidad es una construcción de influencia árabe del siglo XVII, XVI, finales del XVI. Van a encontrar a jaracas. Esa construcción es muy representativa de los árabes, que son pequeñas formas en los aplanados de las paredes. La casa es única, entonces no va a haber forma de que se confundan. Cuando ustedes lleguen y vean la casa más bonita de Taxco, justo esa casa es el Museo de Arte Virreinal. Dentro de las salas tenemos las salas de antecedentes que nos hablan sobre algunas culturas que estuvieron asentadas aquí en la ciudad, como son los tlahuicas, los chontales, que fueron quienes comenzaron a fundar lo que le mencionaba hace rato de la ciudad de Tetelcingo. Tenemos una sala especializada para José de la Borda, en donde mostramos algunas ropas que le pertenecieron. Tenemos un baúl con herrajes de la época y la arquitectura de la casa es impresionante. Utiliza algunas situaciones
como lo hacían los antiguos griegos. No sé si ha escuchado sobre los impluviums, con la intención de captar agua. Entonces hacían que dentro del patio de la misma casa lloviera para captar esa agua y utilizarla en patios y jardines. Tenemos también la sala de oratorio, es ahí donde realizaban sus misas, sus ceremonias religiosas los dueños de la casa. Tenemos la colección Santa Prisca, que es una sala que nos muestra la cadena principal que sostenía el candelabro de la iglesia, la cual tuvo que ser retirada porque tenía riesgo de colapso por el peso. Son salas muy interesantes, son pequeñas salas, pero todas nos aportan un gran contenido histórico, un gran contenido incluso emocional, ¿no? Para los visitantes. Se sienten parte del museo, parte de la colección, porque son situaciones que despiertan en ellos, evocan recuerdos, ¿no? De lo que ha sido la transformación de nuestra civilización, llamémoslo así. Algunas de las piezas que se guardan en este museo son de arte sacro. La gran mayoría de piezas son de arte sacro. Tenemos sacras, tenemos libros de liturgia, tenemos incluso un manual muy interesante que es sobre exorcismos. Ese manual se los hacían llegar a los párrocos y con ese realizaban exorcismos en aquellos tiempos. Hay algunos rezos que están en latín y esos rezos los realizaban para lograr exorcizar. Tenemos incluso una pequeña muestra de lo que es un instrumento de tortura. Es una de las leyendas que se manifiestan aquí en Taxco. Es un instrumento de tortura que se utilizaba para ejecutar a mujeres infieles con el castigo de empalamiento. Una de las piezas más importantes que se generan en el museo, que se están exhibiendo, es el llamado túmulo. El túmulo o catafalco es un altar, llamémoslo como un altar de muertos, que se le ponía a las personas cuando morían durante el proceso de misas, llamémoslo así, como al cabo de año más o menos, se levantaba un altar en donde se manifestaban algunas escenas de la vida de las personas a quien se le estaba dedicando ese altar. La parte superior que tenemos perteneció a José de la Borda y los dos niveles inferiores se presume que perteneció a Carlos IV, Carlos III o Carlos IV de España. En una de las áreas norte se encuentra la esposa que podría ser María Amalia, que era la esposa de Carlos III de España. Y también tenemos la creencia de que detrás de las pinturas que se hicieron a Carlos III de España se encuentran las primeras pinturas de José de la Borda, puesto que eran materiales que se reutilizaban. Entonces tendría que hacerse un estudio, retirar las pinturas o con algún estudio de rayos X para revisar la parte posterior de las pinturas y verificar si en efecto se encuentra el túmulo de José de la Borda completo. Cuando se habla de que este museo tiene una fachada de estilo barroco, para las personas que no sepan qué es esto de estilo barroco, ¿a qué se refiere? El estilo barroco es un estilo muy rebuscado, hacía mezclas de varios estilos, digámoslo como columnas tritóstilas, es decir, en tres estados distintos. Hace uso de flores de acanto. Las flores de acanto son como una especie de hojas muy estilizadas. Entonces, cuando ustedes vean algo que está como formado por muchas piezas, pero que todo está en conjunto, se le conoce como barroco o ultrabarroco. Eso permite identificar, son como demasiados adornos, llamémoslo así, para tratar de explicar. Son muchos adornos, pero que todos generan armonía en conjunto. Me parece muy interesante cuando mencionó que no se le llama Casa Humboldt porque no era de él, pero hay datos que mencionan que él se hospedó ahí. Sí, se cree que en su viaje de la ciudad de Acapulco a la Ciudad de México, él durmió aquí, por ahí del año de 1803 más o menos, porque era la única casa que tenía las características suficientes para albergar a una persona de su linaje, llamémoslo así. Entonces se cree que aquí durmió Alexander von Humboldt. Donde sí hay registro histórico es de que Humboldt se movió a una comunidad cercana que se llama Tehuilotepec, y en Tehuilotepec se fundó una casa borda donde sí permaneció varios días. Humboldt vino aquí a Taxco, calculó la altura de la ciudad con respecto al nivel del mar, realizó investigación sobre algunas especies de plantas, algunos insectos y los catalogó. El objetivo de Humboldt era realizar un mapa de lo que era la Nueva España y ese compartirlo a las personas que le financiaron. Una vez que se hace toda la museografía de este museo, ¿qué instrumentos importantes hay que se destacan, que la gente podría llamarles la atención? ¿Algún instrumento musical, algún objeto que pueda llamar y que tenga historia y que la gente pueda ser atractivo?
todas las piezas son importantes, todas las piezas son bonitas digamos, en su categoría. Tenemos un instrumento musical, se llama tololoche o contrabajo. Ese instrumento vino a la Escuela Nacional de Música con la intención de realizar un estudio, porque es un instrumento de solo 3 cuerdas. Las cuerdas están hechas de cuero de cochino, a diferencia de las cuerdas naturales que se utilizaban en aquel tiempo. Tiene unas notas en la caja y tenían la intención de ver ellos cómo sonaba, pero si lo hacen sonar corre el riesgo de dañarse. Solicitaron el poder llevárselo a la escuela para generar una copia fiel, una reproducción de ese instrumento con la intención de verlo, nada más que no se logró obtener el seguro clavo a clavo. Entonces, por eso está detenido, estamos en espera. Si ellos logran que ese instrumento suene, sería fantástico ver cómo es que se amenizaban las misas, porque es un instrumento que se utilizó para realizar las misas que hasta no hace mucho tiempo se realizaban en latín. Este Museo de Arte Virreinal en Taxco me parece que es uno de los más importantes del estado, o hay otros que le pueden acompañar. El Museo de Arte Virreinal, sobraría decir, y pecaría de vanidad, decirles que es el más importante de todo el estado. Alberga una colección impresionante de arte sacro y no creo que haya un museo que tenga comparación con este. Tenemos en Taxco otros museos, como es el Museo Guillermo Spratly, pero es un museo de antropología. Es un museo bonito, pero no tan grande en su colección de las cosas que han sido utilizadas, ¿no? Tiene algunas piezas arqueológicas muy interesantes, por supuesto, pero en cuestión de arquitectura y de colección, de riqueza de la colección, el Museo de Arte Virreinal de Taxco es un parteaguas a nivel ciudad y estado. Voy a ir a un corte, ya regresamos con más de este interesante museo, Casa Humboldt, el Museo de Arte Virreinal de Taxco Guerrero. Tengo de invitado al ingeniero José Miguel Tapia Delgado. Ya regreso con más de Museos de México Legendario. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos con Museos de México Legendario. Estamos de visita en Taxco Guerrero, en el Museo de Arte Virreinal de Taxco. Gracias al ingeniero José Miguel Tapia Delgado, quien nos abrió la puerta de este museo y quien nos está dando un entretenido recorrido. Y bueno, como él mencionó, es uno de los museos que tiene mucha historia, tiene muchos objetos y creo que media hora no nos bastaría para hablar de dicho museo.
A mí me parece que ya lo había mencionado en el bloque anterior y lo mencionó nada más así como un dato, la leyenda de las estacadas, y me parece que siempre al público nos gusta como conocer un poco más de la leyenda. Me gustaría que nos contara algo de la leyenda de las estacadas. Claro que sí. En Taxco de Alarcón existe una calle en donde fue encontrada una piedra que se exhibe aquí en el museo. Esa calle se le denomina la calle de las estacadas. Las estacadas era un castigo que imponía la Inquisición. Cuando llegaron aquí a México, los inquisidores tenían este castigo, pero este castigo era exclusivo de las mujeres infieles. Las mujeres eran sacadas en procesión con una casaca de color amarillo para infringirles vergüenza. Se salían en procesión con varias gente y en una plaza pública realizaban el empalamiento. El empalamiento lo realizaban de manera vaginal y les colocaban peso en las piernas. La estaca era grande hasta que lograba atravesar el cuerpo de la mujer. La agonía era dura, puesto que el palo, al ser de madera, no era tan lascivo como si fuera de metal. Entonces iba lacerando poco a poco e infringiendo el dolor. Hay registro de que en algunas ocasiones los maridos realizaban la denuncia de la mujer con la intención de cambiar de esposa, puesto que no estaba permitida, bueno, hoy en día no está permitida la poligamia, al menos en la religión cristiana. Entonces, si querían cambiar de esposa o tener otra esposa, tenían que enviudar. Y la forma de enviudar, pues era a la mujer acusándola de adulterio y el hombre quedando libre. Ese es el registro que se tiene, esa es la historia que cuentan sobre la leyenda de las estacadas. Y yo creo que si Taxco tiene muchas leyendas, en este caso también el Museo de Arte Virreinal de Taxco, antes de ser museo, debió de ser un recinto que fue transformado varias veces. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, el museo, la gente cuenta que ha tenido diferentes giros. Fue casa de huéspedes, fue casa particular, fue hospital. Hay quienes dicen que fue hospital el museo, aquí se daba servicio, fue centro de cultura, fue también cafetería, discoteca, hasta incluso estuvo un tiempo abandonada y la gente decía que era una casa embrujada y que espantaban y demás, hasta que en el año del 92 se hizo una donación al gobierno del estado y se convirtió en lo que ahora es el Museo de Arte Virreinal de Taxco. En el bloque anterior nos mencionó que Casa Humboldt no es Casa Humboldt porque viviera ahí. Entonces, ¿por qué se le llama Casa Humboldt? Bien, resulta que la casa fue comprada por una familia alemán de apellido Lenz. Esta familia, sus hijos, hicieron la donación al colegio alemán en México. Y el Colegio Alemán en México, a su vez, hizo la donación al gobierno del estado con la intención de que fuera utilizada para eventos culturales o situaciones culturales, como lo quería la señora Anna Hauser de Lenz, que era la primer propietaria de la casa, ¿no? La mamá de las personas que hicieron la donación. Pero pusieron esa condición, que sí les iban a donar el recinto para que fuera un museo o un centro cultural, siempre y cuando llevara el nombre de Alexander von Humboldt. Regresando un poco a la parte de cómo estaba funcionando la Casa Humboldt antes de ser museo, ¿qué dato interesante nos podría dar respecto a las habitaciones? ¿Cómo funcionaba esta casa? Bien, la casa a raíz, voy a hacer un paréntesis, a raíz del sismo del 19 de septiembre que recién tuvimos, la casa tuvo algunos daños. Esos daños afectaron obviamente de manera ligera, gracias a Dios, las paredes del museo, pero nos hicieron descubrir pequeños vanos, es decir, algunos espacios que habían sido restaurados de la casa y que nos permiten conocer cómo era que se utilizaban. Por ejemplo, tiene una entrada lateral, la cual era la entrada de servicio. Esa entrada de servicio llega hasta el sótano y en el sótano la casa tiene una cámara fría. Es decir, los arquitectos diseñaron en aquel tiempo un espacio en donde la casa recibía frío siempre y era el lugar que utilizaban para almacenar los alimentos. También tiene cerca una cava. Esa cámara fría, cuando la casa fue hostal, porque también hostal para personas o alemanes o extranjeros que eran
jubilados, aquí venían a pasar sus días, ahí funcionaba como un temazcal. Entonces es muy interesante conocer cómo eran los temazcales en aquel tiempo, porque es una puerta muy chiquita en donde solo cabe una persona, pero arriba tiene asientos para disfrutar de los vapores medicinales que proporcionaba el temazcal. Sabemos que este museo, o lo que se dice en información, se menciona que este museo pues tiene varios altares o solamente tiene uno. Tiene lo que es el túmulo, que sería el altar principal o la pieza principal. Toda Latinoamérica solo existen 2 piezas de piras funerarias. El túmulo que nosotros manejamos es el único que se encuentra con ese estado del 95% de conservación. El otro se encuentra en Toluca, pero no tiene ni todas las caras ni la riqueza pictórica que tiene este túmulo, que se logró encontrar en el Tapo de Santa Prisca. Manejamos un altar que es una de las tradiciones españolas, que es el altar de Dolores. Este altar de Dolores se pone en Semana Santa. La pieza principal es una Virgen dolorosa, la Virgen de Dolores, la cual su característica principal es que en su rostro debe mostrar tristeza, agonía. Cualquier virgen que muestre tristeza o agonía se le considera dolorosa o piedad. Entonces esa es la pieza principal. También el altar se llena con distintos elementos. Por ejemplo, debe llevar 12 velas para representar a los apóstoles, debe llevar ánforas con aguas. Los sabores de las aguas tienen que ser de 3, limón con chía, debe de ser horchata y jamaica. Cada una de esas tiene una representación iconográfica. La jamaica es la sangre, la horchata es la leche materna y la chía con limón representan la amargura de la Virgen al ver a su hijo padecer. Justamente en este arte sacro y con todas esas tradiciones que nos está mencionando, que son tradiciones religiosas, se podría decir de alguna forma. En el primer bloque mencionaba sobre lo de la Virgen que está encinta, que es una obra única, o que al final de cuentas hay pocas en el mundo, que se muestra a una Virgen María embarazada. Pero también dentro de su museo hay un cuadro que también llama mucho la atención porque marca la familia de Jesús, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Esta obra, ¿qué características tiene? ¿Quién la elaboró? Esta obra es del siglo XVIII, es una pintura al óleo, también se encontró en Santa Prisca y está representando las dos, digamos, la unión de 2 partes, tanto la unión espiritual con la terrenal, es decir, muestra a los padres de la Virgen María, que son Ana y Joaquín, de los cuales también tenemos una escultura, solo que por el paso del tiempo ya se encuentra un poquito deteriorada. Ana y Joaquín, José, María, Jesús como persona humana, y en la parte superior muestra a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos los representa con la paloma, el cordero y Jesús. Ya estamos por terminar el programa. Antes de irnos, me gustaría que nos dijera en dónde se localiza exactamente el museo. Claro que sí, el museo se encuentra en la calle Juan Ruiz de Alarcón, número 12, a espaldas de la iglesia de Santa Prisca. Está exactamente en el centro histórico. De hecho, pueden buscarnos en Facebook como Museo de Arte Reynal de Taxco. En Google nos encuentran la dirección correcta. Y el teléfono de contacto para quienes nos quieran visitar es el 762-627-4258. Los horarios de atención son los días martes a domingo, de 10 a 17 horas en tiempos de pandemia. El aforo que está recibiendo el museo es solamente el 40% para resguardo de nuestros visitantes. Hay un protocolo de acceso. El protocolo de acceso es gel, temperatura y sanitización, siempre portando el cubrebocas y, reitero, el 40% de aforo solamente. Grupos ahorita no se están recibiendo. Para finalizar, algo que quiera agregar, que nos quiera invitar o algo le pareciera importante mencionarlo. Pues nada más invitarlos. El Museo de Arte Virreinal de Taxco es un punto necesario en su visita a Taxco de Alarcón.
aparte de la plata, Taxco es muy rico en cultura, en gastronomía, en arquitectura. Un dato curioso, las casas de Taxco se encuentran todas de blanco. Eso, la razón principal, pues no es muy bonita, pero fue porque hubo una enfermedad, pestes en Taxco, en tiempos de cuando llegaron los mineros, los españoles, y se encalaban las paredes. Después vieron que se veía bonito y dijeron, pues bueno, vamos a encalarlas, y ahora hay un órgano que se llama la Junta de Conservación, que se encarga de verificar que todas las casas se encuentren en blanco, ya no ahora por cuestiones de salubridad, sino por cuestiones de estética. Pues me parece que ir a este pueblo mágico vale mucho la pena, y pues ahí está la invitación para quienes quieran ir al Museo de Arte Virreinal de Taxco, Guerrero. Me parece, como lo mencionó el ingeniero José Miguel, es un museo que vale mucho la pena, tiene historia, y sobre todo visitar Taxco me parece que va a ser de mucha cultura, de tradición. Y pues yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Museos de México Legendario. Un placer estar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues ya lo saben, Museo de Arte Virreinal de Taxco, Guerrero. Yo me despido, yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.